unas semanas comenzamos a estudiar el capítulo 6. El capítulo 6 nos habla acerca de que todo aquel que ha sido justificado por gracia, por medio de la fe en Jesús, debe necesariamente mostrar la condición moral y espiritual correspondiente a la nueva naturaleza de los cristianos. Es decir, debemos demostrar en nuestra vida la santidad, la vida justa y de obediencia diaria a la palabra, por medio del poder del Espíritu Santo que nos ha sido dado desde el momento de nuestra conversión. El capítulo 6, para estudiarlo de mejor manera, se ha dividido en tres partes que nos señalan, que nos hablan, que nos exponen tres verdades claramente definidas por Pablo para defender la santidad, la justicia y la obediencia del creyente como consecuencia directa de su justificación por fe. La primera verdad fue la que estudiamos en los capítulos del 1 al 10, en la que se nos dice que hemos muerto al pecado. En los capítulos del 11 al 14 estudiamos la segunda verdad, que es que estamos vivos para Dios. Y la semana pasada comenzamos a estudiar la tercera verdad, que se encuentra del versículo 15 al 23 del capítulo 6, y que esta tercera verdad es que hemos sido librados del pecado y ahora somos esclavos de la justicia. Como les dije, la semana pasada empezamos a estudiar esa tercera verdad que expone el capítulo 6 y que estudiamos específicamente en Romanos 6, 15 al 16, que dice lo siguiente. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿Acaso no sabéis que a quien os presentáis como siervos para obedecerle, siervos sois de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Y en este pasaje aprendíamos específicamente que Pablo nos presenta un axioma. Quien se entrega como esclavo a alguien está condenado a servirle como esclavo a ese que se entrega. Por lo tanto, no hay otra opción más que obedecer a aquel que se ha elegido ser siervo o esclavo. Por lo tanto, el estilo de vida demuestra entonces quién es el amo de una persona. En otras palabras, el axioma del versículo 16 nos dice que somos esclavos de lo que obedecemos, ya sea del pecado y por lo tanto de Satanás, lo cual nos llevará a la muerte, o ya sea de la justicia de Dios, lo cual se manifiesta en nuestra obediencia. En los siguientes versículos, es decir, de Romanos 6, del 17 al 22, el apóstol Pablo explica el principio que acaba de afirmar en el versículo 16. El apóstol Pablo explica este axioma de que somos esclavos de lo que obedecemos, ya sea del pecado o ya sea de la justicia. Pero ¿cómo explica Pablo este axioma del versículo 16, el cual aprendimos la semana pasada? Pablo lo hace contrastando los tres aspectos correspondientes a cada uno de esos dominios de servidumbre. Los tres aspectos correspondientes de cada uno de estas dos cosas a las que nos podemos someter voluntariamente como esclavos, ya sea la justicia, ya sea el pecado mismo. Y esos tres aspectos es su posición, su práctica y su promesa. Ahora vamos a hablar del primer aspecto, de su posición, de la posición que debemos de tener frente a estos aspectos, de la posición que tenemos que tener frente a estas dos opciones de servidumbre a las cuales nos podemos someter. Por lo cual, en Romanos 6, 17 al 18, el apóstol Pablo escribe lo siguiente. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y habiendo sido libertados del pecado, fuisteis hechos siervos de la justicia. Y el apóstol Pablo comienza este pasaje de la mejor manera diciendo, pero gracias a Dios. La primera parte del versículo 17 de Romanos 6 nos dice, pero gracias a Dios. Recordemos una vez más que en el versículo anterior expuso el axioma, somos esclavos de lo que obedecemos, del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Pero luego dice el versículo 17, pero. No es cualquier pero, sino que es un gran pero gracias a Dios. Pablo agradece a Dios porque sus lectores
los creyentes que estaban leyendo esta carta y por lo tanto nosotros como hijos de Dios que también estamos leyendo esta carta, ya no estamos sujetos a la esclavitud que lleva a la muerte. Pero Él no agradece o alaba a los cristianos de Roma, ni agradece ni alaba a los cristianos que estamos hoy en día estudiando este pasaje por su sabiduría, por su inteligencia. Pablo no agradece por eso. No agradece por su determinación moral y espiritual, porque ninguna de esas cosas tuvo que ver con nuestra salvación. Pablo da gracias a Dios. Y es que mi familia, si ya no estamos muertos espiritualmente, es gracias a Dios. Si ya no somos esclavos del pecado, es gracias a Dios. Si ya no seguimos el curso de este mundo, es gracias a Dios. Si ya no continuamos bajo el dominio de Satanás, es gracias a Dios. Si estamos y permanecemos en Cristo, es gracias a Dios. Porque Jesús mismo dijo en Juan 6, 44 y 65 lo siguiente: nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae. Nadie puede venir a mí si no le ha sido dado del Padre. Y es que no podríamos ir a Cristo, no podríamos ir a Jesús, no podríamos experimentar esa gran salvación con la cual hemos sido salvos si antes el Padre, de antes de la fundación del mundo, no hubiera estimado dentro de su perfecto plan atraernos a Cristo mismo por medio del poder del Espíritu Santo, por medio de la regeneración que el Espíritu Santo procuró en nuestra vida para vivificarnos espiritualmente y entonces poder atender a la llamada del Evangelio. Nadie puede ir a Dios, a Jesús, si no le ha sido dado por el Padre. Por lo tanto, nuestra gratitud debe de dirigirse solamente a Dios, porque solamente Dios es quien nos da la victoria. Es por su causa que podemos decir lo que el apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 15:57, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de Jesús, el Mesías, Señor nuestro. ¿Cuántos pueden decir gracias a Dios? Los creyentes somos salvados única y exclusivamente por la gracia y por el poder de Dios. Por su gracia, la desobediencia habitual a Él es una cosa del pasado. Por la gracia de Dios, la rebeldía a su palabra es una cosa del pasado. Por eso Pablo agradece y continúa diciendo en Romanos 6:17 lo siguiente: pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. La Biblia nos dice claramente en muchos versículos que en otro tiempo éramos esclavos del pecado, pero ya no lo somos. En contraste con esta realidad del creyente, el no regenerado, el que no ha nacido de nuevo, se encuentra bajo la esclavitud continua, completa y total del pecado. Esa es la posición universal de cualquier hombre natural, de cualquier persona sin Cristo. Estar bajo la esclavitud continua, completa y total del pecado. No hay ninguna excepción. El hombre sin Cristo es esclavo del pecado. No importa cuán moral, cuán recta, cuán benévola pueda ser la vida de una persona. Pero eso solo será en el exterior. Si esa persona que pueda aparentar en el exterior ser recta, moral y benévola, no es salva. Si esa persona que aparenta exteriormente ser moral, recta y benévola, no tiene a Cristo, no cree en Cristo, entonces podemos afirmar categóricamente y sin temor a equivocarnos, que todo lo que esa persona piense, diga y haga emana de un corazón orgulloso, pecaminoso e impío que desobedece a Dios continuamente. Como Pablo mismo lo escribió citando el Salmo 14 en Romanos 3 del 10 al 12. Como está escrito: no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Y es que no podemos ignorar que antes éramos esclavos del pecado. El pecado envilecía y contaminaba nuestra alma. Por eso que la Biblia
habla bastante del pecado y nos dice, entre otras cosas, que el pecado es como un trapo asqueroso, que el pecado es como veneno de serpientes y ponzoña de áspides, que el pecado es lo que hace que aún ciertas cosas que los hombres consideran justas, si provienen del pecado, son trapos de inmundicia frente a Dios. La Biblia nos dice que el pecado es toda contaminación de carne y de espíritu. Debemos, por lo tanto, dar gracias a Dios porque aunque éramos, ya no lo somos, esclavos del pecado, hemos obedecido de corazón a la doctrina a la que hemos sido entregados. Como dice nuevamente, vamos a leer Romanos 6:17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Gracias a Dios porque aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y hasta el momento hemos abordado únicamente el versículo 17 de los 2 versículos que vamos a abordar en este estudio. Y hemos estudiado que debemos de dar gracias a Dios porque Él es quien hace posible nuestra salvación. ¿Y por qué debemos de dar gracias a Dios? Porque antes éramos esclavos del pecado, ya no lo somos. Pero hay una parte de este versículo que no podemos dejar de estudiar detenidamente y profundamente, que es porque habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Habéis obedecido de corazón. Dios obra su salvación en lo más profundo del ser de una persona, mediante la gracia provista por Cristo. Dios cambia la naturaleza misma de los hombres por medio de esa gracia. Dios cambia la naturaleza misma de los hombres, de aquellos que confían en Él. Y aquellos que confían en Él no lo hacen por sus propios medios, sino que lo hacen por la gracia que han recibido en Cristo Jesús. Una persona cuyo corazón no ha sido cambiado, tampoco ha sido salvado. Una persona cuyo corazón no ha sido cambiado, tampoco ha sido salvada. La evidencia ineludible, inapelable e indudable de un corazón salvado es la obediencia de este corazón a Dios. Algo que confirma que una persona es salva, que una persona ha nacido de nuevo, que una persona ha sido sellada por el Espíritu Santo, es la obediencia de corazón a Dios. Y es que la vida justa que emana de un corazón obediente es lo habitual para un hijo de Dios. Lo habitual, lo que es de todos los días para un hijo de Dios es entregarse en obediencia a una vida justa para glorificar a Dios de esa manera. Así como la gracia opera únicamente en un corazón que confía, la justicia de Dios opera únicamente a través de un corazón que obedece. Y es que mi familia, la fe y la obediencia están relacionadas de una forma ineludible. La fe y la obediencia están íntimamente relacionadas. No existe fe salvadora en Dios aparte de la obediencia a Dios. Alguien no puede decir, yo creo en Dios pero no lo obedezco. Eso es mentira. No existe fe salvadora en Dios aparte de la obediencia a Dios. Y no puede haber obediencia piadosa sin fe piadosa. Y esto lo podemos ver en distintos versículos, como en Juan 3:36, que nos dice lo siguiente. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Claramente vemos acá en este versículo que desobedecer al Hijo es no creer en Él. Es que nos dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Eso es claro, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que desobedece al Hijo no verá vida. Nos viene hablando del creer, nos viene hablando de la fe, y el que tiene fe en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que lo desobedece, es decir, el que no cree en Él, porque si creyera, realmente lo obedeciera, no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Pero ¿cómo es que desobedecemos al Hijo en nuestra vida? ¿O cómo es que los impíos desobedecen al Hijo
en sus vidas. Segunda Tesalonicenses 1:8 dice lo siguiente: en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocen a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús, los cuales pagarán la pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de su glorioso poder. Y es que dice Tesalonicenses que llegará el día en que Jesús volverá, pero volverá en llama de fuego, es decir, volverá trayendo juicio. A eso se refiere el fuego. Volverá trayendo juicio para dar retribución a los que no conocen a Dios. Pero ¿por qué es que no conocen a Dios? ¿Por qué van a dar retribución a estos? Porque no conocen a Dios, pero tampoco obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesús. Aquellos que no conocen a Dios ni obedecen el evangelio es porque nunca tuvieron la fe en el Dios que ese evangelio expone. Y ese Dios es uno solo, el único Dios verdadero, Jesucristo. Y ellos pagarán la pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de su glorioso poder. Por lo tanto, por medio de estos dos versículos, Juan 3:36 y 2 Tesalonicenses 1:8, sabemos que los que no creen en Jesús recibirán como justo castigo la perdición eterna. Pero los que creen en Él, los que no creen en Él es porque no obedecen el evangelio. Podemos ver claramente en estos pasajes que la incredulidad y la desobediencia van de la mano. La incredulidad y la desobediencia van de la mano. Pero por lo tanto, si afirmamos esto, también podemos afirmar que la fe y la obediencia van de la mano. Por lo tanto, todo aquel que dice que ha creído en Jesús lo debe demostrar en una vida obediente a su palabra. Y para confirmar más esta idea, Hebreos 5:9 dice: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y habiendo sido perfeccionado, aquí está hablando del Hijo siendo el Cristo. Vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para quiénes? Para todos los que le obedecen. ¿Quiénes son los que le obedecen? Los que creen en Él. La fe y la obediencia van de la mano. Él vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Para todos los que le obedecieron a ese mandato, a esa orden: cree en mí. Cree en mí. Es una orden, el creer es una orden, pero es una orden que solo la pueden escuchar y una orden que solo la pueden seguir aquellos que han sido escogidos y predestinados desde antes de la salvación del mundo y que por lo tanto han sido llamados eficazmente por medio de la proclamación del evangelio, y que ese evangelio tuvo sentido por medio de la regeneración que el Espíritu Santo provocó en sus vidas, por lo cual somos nuevas criaturas en aquel que dio su vida por nosotros. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Tanto así de esta verdad de que la fe y la obediencia van de la mano. Tanto así de esta verdad que los únicos que obedecen son aquellos a los cuales Dios le ha permitido por gracia nacer de nuevo por medio del Espíritu Santo, que el apóstol Pedro escribió a los creyentes perseguidos por el Imperio Romano lo siguiente en 1 de Pedro 1:2. Elegidos según el designio de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesús el Mesías, gracia y paz os sea multiplicada. Y es que este pequeño versículo es impresionante, porque nos habla de tantas doctrinas al mismo tiempo. Nos habla de las doctrinas de la gracia, porque nos dice: elegidos según el designio de Dios Padre. Hemos sido elegidos según el deseo, el propósito, la meta, el plan de Dios Padre. Pero hemos sido elegidos según el propósito, la meta, el plan de Dios Padre en la santificación del Espíritu. Cosa que solo es posible en el momento en que el Espíritu Santo opera la regeneración en nosotros. Pero ¿para qué hemos sido elegidos? Para obedecer. Hemos sido elegidos para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesús el Mesías. Gracia y paz os sea multiplicada.
Quiere decir que este versículo, además de presentarnos claramente la Trinidad, este versículo nos está presentando claramente la gracia de Dios, la elección soberana de Dios, la santificación que el Espíritu Santo hace en nuestro nuevo nacimiento, la regeneración que el Espíritu Santo hace. Pero el propósito para el cual lo hace, para obedecer. Porque es en el momento en el que antes estábamos muertos espiritualmente, pero aquel que Dios eligió lo hace renacer, lo hace nacer de nuevo por medio del Espíritu Santo, en que instantáneamente ese que estaba muerto espiritualmente pasa a estar vivo espiritualmente. Deja de ser esclavo del pecado y sus sentidos espirituales se abren. ¿Para qué? Para poder obedecer. Para poder obedecer el llamado que hace: cree en mí, por medio del arrepentimiento y la fe salvadora puesta en Jesús. Pero inmediatamente, por ese arrepentimiento, por esa fe, la obra de Jesucristo en la cruz se imputa hacia nosotros, y es que somos rociados con la sangre de Jesús el Mesías. Está hablando de la expiación. Tiene que ver siempre la fe con la obediencia. Todo el que tenga fe es porque es obediente, y todo el que es obediente es porque ha creído, y todo el que cree necesariamente va a manifestar obediencia, porque para eso fue escogido, para eso fue llamado, para eso fue salvado en Cristo Jesús. Más adelante, también el apóstol Pedro reafirma esta verdad en 1 Pedro 1, 22 al 23, diciendo lo siguiente: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, para un amor fraternal sincero, amaos intensamente de corazón los unos a los otros, habiendo sido reengendrados, no de una simiente corruptible, sino incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece. Y es que la obediencia no se produce ni se mantiene, la obediencia no produce ni mantiene la salvación, pero es una característica inevitable de aquellos que son salvos. Creer en sí mismo es un acto de obediencia, que es hecho posible únicamente por la gracia soberana de Dios. Por eso que podemos decir que la obediencia a Jesucristo y la obediencia a su verdad son totalmente sinónimos. Y su verdad es la palabra que vive y permanece para siempre. Por eso que dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, por el creer la verdad. Y es que no podemos creer en Cristo sin antes no creemos su verdad. Su verdad es lo que nos hace creer en Cristo. Y esa verdad es la palabra que vive y permanece para siempre. Por eso es de que la obediencia a Jesús y la obediencia a su verdad son sinónimos. Pero sigue diciendo el versículo 17: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón. ¿A qué obedecimos? A aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y es que la fe genuina no solo está puesta en el Hijo de Dios, sino en la verdad de Dios. Pero ¿quién es la verdad de Dios? ¿Qué dice Juan 14:6? Jesús le dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y es que Jesús es el Hijo, Él es la verdad. Pablo está confiado de la salvación de los lectores de la iglesia de Roma, porque ellos habían obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados. Y es que ningún creyente comprende todo el conjunto de la verdad de Dios. No hay nadie que comprenda toda la palabra de Dios, no hay nadie. Ni aún el cristiano más maduro y fiel lo comprende, sino que el cristiano más maduro y fiel apenas está comenzando a vislumbrar las riquezas de la palabra de Dios en esta vida presente. Pero el deseo de conocer y de obedecer la verdad de Dios es una de las marcas más seguras de la salvación genuina.
El deseo de obedecer de todo corazón a esa doctrina que nos ha sido entregada en la palabra de Dios es una de las marcas más seguras de que somos hijos de Dios. Desde el inicio, la iglesia primitiva se caracterizó por su devoción a la doctrina. Hechos 2:42 nos dice lo siguiente: y estaban dedicados constantemente a la doctrina de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a las oraciones. Estaban dedicados constantemente a la doctrina de los apóstoles. ¿Y cuál era esta doctrina de los apóstoles sino aquello que Jesús mismo, antes de subir al cielo, les mandó a que enseñaran a todo el mundo a guardar estas cosas que Él mismo les había enseñado? La doctrina de los apóstoles mencionada en Hechos 2:42 es la misma enseñanza que Cristo Jesús le dio a los apóstoles. Y esto se confirma cuando leemos las palabras de Jesús en Juan 8:31. Decía entonces Jesús a los judíos que le habían creído: si vosotros permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos. Y es que Jesús también dejó claro que quienes obedecían su palabra eran los creyentes verdaderos. Solo los creyentes verdaderos podían obedecer su palabra. Juan 14:21, 23 y 24 dice lo siguiente: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré, y me manifestaré a él. Respondió Jesús y le dijo: si alguno me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Y Juan 15:10 también dice: si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Claramente vemos que quienes obedecen la palabra son los verdaderos creyentes. Obedecer la palabra es obedecer a Jesús. Leamos nuevamente Romanos 6:17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. En este versículo hay dos palabras que nos ayudan a comprender mejor el mismo versículo. Estas palabras son forma y entregados. Forma viene de una palabra griega que se empleaba para referirse a los moldes en los que se vertía el metal derretido para que se solidificara en la forma deseada. Eran aquellos grandes moldes donde el metal derretido se ponía y se esperaba que se secara para que ya saliera en una forma determinada la cual ellos querían para ocuparla para otras cosas. Y entregados viene una palabra griega que tiene el significado básico de dejar algo al cuidado o responsabilidad de otro. Entregado es dejar algo al cuidado o responsabilidad de otro. Lo que Pablo quiere demostrar aquí es que al creyente no solo le es transmitida la palabra de Dios por la lectura, por la predicación o por la enseñanza, sino que va más allá. Porque el creyente verdadero es entregado, es dejado a la palabra de Dios, a la doctrina divina. El creyente verdadero es dejado al cuidado de la doctrina divina, de la palabra de Dios. Por eso que debemos estar asidos a la palabra de Dios. Como dijo el salmista en el Salmo 119, que no descuide yo tu palabra, que no tenga en poco la palabra, sino que me deleite en ella, que la considere más dulce que la miel a mi paladar. ¿Por qué? Porque hemos sido entregados a la palabra de Dios. La idea que nos quiere dar Pablo en este pasaje es que cuando Dios hace de una persona un creyente, cuando Dios hace de una persona una nueva criatura espiritual, es como que lo está vertiendo derretido por completo en el molde de la palabra de Dios. Dios no está vertiendo derretido acá en el molde de la palabra de Dios con un objetivo.
Este objetivo nos lo dice Romanos 12:2. No os adaptéis al mundo, sino sed transformados por la renovación de la mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. No os adaptéis al mundo, no os conforméis al mundo, no os amoldéis al mundo, no toméis la forma del mundo. Este versículo, como escribió un autor, bien lo podríamos leer de la siguiente manera: no permitan que el mundo los apelmace dentro de su propio molde, sino que permítanle a Dios que vuelva a moldear sus mentes desde adentro. En otras palabras, no dejen que las fuerzas de Satanás dominando al mundo traten de hacerlo encajar a usted otra vez en el molde viejo del pecado que se manifiesta en el mundo, del cual Dios ya lo sacó. Permitan que Dios continúe modelándolos en la imagen perfecta de su Hijo. Y es que Romanos 8:29 nos dice: porque los que antes escogió, también los predestinó a ser de la misma forma de la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y es que Pablo nos dice que Él da gracias a Dios, porque antes éramos esclavos, antes teníamos la forma del mundo, antes vivíamos amoldados al mundo, antes hacíamos todo lo que el mundo decía, hacía y ordenaba, todo lo que el mundo quería. Pues dice, gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, ahora habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Antes tenían el molde del pecado, antes tenían el molde del mundo, pero ahora ustedes tienen el molde de la doctrina a la cual han sido entregados. Y es que solo podemos tener dos moldes: el molde del mundo, que es gobernado por Satanás, o el molde de Dios, en el cual Él nos hace cada día más parecido a su Hijo, para reflejar la imagen de su Hijo. Por eso es importante la doctrina. Jamás usted va a ser moldeado a la imagen de Jesucristo sin la palabra de Dios. Jamás va a ser moldeado a la imagen de Jesucristo, si usted no solo estudia la palabra de Dios, porque solo estudiarla no lo hace que sea moldado a la imagen de Jesucristo, sino que la viva, que la obedezca. En todas sus epístolas, Pablo hace énfasis en la relación crucial de la verdad de Dios con la vida cristiana fiel. Y es que nosotros manifestamos que tenemos la forma o que estamos siendo conformados a la imagen de Jesucristo, no solo por lo que decimos creer o por lo que conocemos de la doctrina, sino por cómo manifestamos eso que creemos, por cómo vivimos esa doctrina que conocemos. En otras palabras, la ortopraxis demuestra nuestra ortodoxia. Nuestro recto andar, nuestro recto caminar va a mostrar nuestra recta doctrina, nuestro recto conocimiento, nuestra sana doctrina. Lo que hacemos demuestra lo que creemos. Nuestras obras demuestran nuestra fe. Por eso es que Pablo le escribió a Timoteo, al pastor de la iglesia de Éfeso, lo siguiente en 2 Timoteo 1:13. Retén el modelo de las sanas palabras que oíste de mí, con la fe y el amor que hay en Jesús, el Mesías. Retén el modelo, retén la forma, retén el molde de las sanas palabras que oíste de mí. Retén lo que te fue enseñado. 2 Timoteo 4:3 dice lo siguiente: ¿por qué hay que retener el molde de las sanas palabras que oíste de mí con la fe y el amor que hay en Jesús el Mesías? 2 Timoteo 4:3 dice lo siguiente: porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que sintiendo comezón de oídos, se acumularán para sí mismos maestros conforme a sus propias concupiscencias. Porque
ya es el tiempo en donde la gente no soporta el molde de la sana doctrina, sino que sintiendo comezón de oídos, se acumulan para sí mismos maestros que se amolden a sus propias concupiscencias. Que sean equivalentes a sus propios pecados. A los pecados a los que voluntariamente se han decidido amoldar del mundo. Aquellos que pensando que son hijos de Dios, de ninguna manera lo son. Porque no lo demuestran por sus obras. Porque su ortopraxis no demuestra su ortodoxia, porque no tienen ninguna ortodoxia. Por lo tanto, no van a manifestar ninguna ortopraxis. Sus obras no pueden demostrar su fe porque no tienen fe. Tito 1:9 dice lo siguiente: que retenga firmemente la palabra fiel, conforme a la doctrina, a fin de que sea capaz de exhortar con sana enseñanza y de refutar a los que contradicen. Por eso Tito 1:9 pone, Pablo cuando le escribe a Tito le pone un requisito para aquellos que iban a ser ancianos de la iglesia: que retengan firmemente la palabra fiel, conforme amoldada a la doctrina. Y Tito 2:1 dice: pero tú habla lo que conviene a la sana doctrina, o lo que es conforme a la sana doctrina. Y es que, ¿por qué leer estos versículos? Porque el cristiano que obedece fielmente la palabra de Dios llega a ser conformado a la verdad. Llega a ser conformado a la verdad de esa palabra y se convierte en un modelo viviente del evangelio. Ha sido metido en el molde de la palabra, conformado en base a esa palabra divina. Por lo tanto, cuando sale de ahí, es un modelo viviente del evangelio. La doctrina divina a la que se somete el creyente en Jesucristo imprime en él la auténtica imagen de Jesucristo, su Salvador y Señor. No nos conformamos al mundo, sino que sabemos que estamos siendo hechos conforme cada día a la imagen de Jesucristo. Porque para eso fuimos predestinados, para eso fuimos salvados. Una persona no llega a ser cristiana invocando el nombre de Cristo para después creer y hacer todo lo que esta persona quiera o le parezca. Una persona no invoca el nombre de Cristo para después hacer cual sea su voluntad, lo que esta persona desee. Una persona no puede convertirse en cristiano por el simple hecho de decir o hacer ciertas cosas. Una persona no es cristiano por el simple hecho de congregarse en una iglesia, no importa cuánto tiempo, cuántos años, si más de la mitad de su vida se ha congregado en una iglesia cristiana. Ni siquiera es cristiano por participar de devociones cristianas, sino que una persona es cristiana hasta después de la salvación genuina. Una persona es cristiana cuando muestra esa salvación genuina por el deseo innato que el mismo Espíritu Santo ha plantado en él para conocer y obedecer la palabra de Dios. Y es que una de las cosas que manifiestan la vida del Espíritu en una persona es ese deseo inexplicable que tiene una persona de escuchar, de conocer, de entender y de obedecer la palabra de Dios. Es porque es de esas personas que nos dicen: yo quisiera que hubiera culto todos los días. Y que de las personas que vienen a cada culto que pueden, las personas que se discipulan, las personas que estudian la palabra, las personas que buscan vivir la palabra, no es que sean cucas de iglesia, es que son cristianos. Son cristianos. Por eso dice Romanos 6:17 al 18. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y habiendo sido libertados del pecado, fuisteis hechos siervos de la justicia. Haciendo un resumen, Pablo empieza a explicar el axioma del versículo 16,
nos dice que somos esclavos de lo que obedecemos, ya sea del pecado y por lo tanto de Satanás, lo cual nos lleva a la muerte, o ya sea de la justicia y de Dios, lo cual se manifiesta en nuestra obediencia. Para explicar ese axioma del versículo 16, muestra nuestra posición de libertad que tenemos ahora como hijos de Dios. Para que eso quede claro, Pablo en los versículos 17 y 18 muestra la libertad, la posición de libertad que tenemos ahora como hijos de Dios. Y lo hace dando gracias porque antes éramos esclavos del pecado, ya no lo somos, sino que obedecimos de todo corazón la forma de doctrina a la que fuimos entregados, para ser amoldados a la imagen de Jesucristo y ser hechos conforme a Él. Pero también da gracias a Dios porque aunque antes éramos esclavos, por la obediencia y la fe, la cual dijimos que van de las manos, aunque antes éramos esclavos por la obediencia y la fe a la verdad. ¿A qué verdad? A la verdad encarnada de la que nos habla Juan 1:14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y encontrándose en forma de hombre ese verbo, él mismo dijo acerca de él mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. No está hablando de la verdad en la persona de Cristo, pero no solo nos habla de la verdad de la persona de Cristo, sino que también nos habla de la verdad de la palabra de Dios. Por lo cual Cristo mismo, orando por su iglesia, dijo en Juan 17:17, santifícanos en la verdad, tu palabra es verdad. El salmista mucho tiempo antes había dicho en el Salmo 119-160, la suma de tu palabra es verdad. Por lo tanto, por la obediencia y la fe a la verdad, ¿a qué verdad? A la verdad encarnada que es Cristo Jesús y la verdad escrita que es la Biblia, las cuales nunca se contradicen, no se oponen entre sí, sino que nos sirven para creer a la verdad. ¿Por qué? Porque no podemos creer la verdad de que el verbo encarnó y que ese verbo es Dios, sino es por medio de la verdad escrita que da testimonio de ese verbo santo, que es el único Dios verdadero. La obediencia a la verdad que es Jesucristo mismo. Por esa obediencia y fe fuimos libertados del pecado y pasamos a ser siervos de la justicia. Y es que vamos a analizar brevemente esto de que fuimos libertados del pecado y fuimos hechos siervos de la justicia. Y que para que realmente impacte nuestra vida el saber que fuimos libertados del pecado, debemos de saber bíblicamente cómo es el pecado. El pecado es rebelde, ignora y pisotea la palabra de Dios. El pecado es ingrato, se niega a reconocer a Dios como fuente de toda dádiva y bendición. El pecado es incurable o irremediable por los esfuerzos y las capacidades humanas. El pecado es opresivo, domina la mente, los afectos, la voluntad. El pecado trae control satánico, porque todo pecado contribuye a los fines del Dios de este siglo, del príncipe de este mundo. Por eso es que todo pecador no redimido es hijo del diablo. El pecado promete satisfacción, pero en lugar de ello trae miseria, frustración y desesperanza. Lo peor de todo es que el pecado condena el alma no redimida al infierno. El pecado es la realidad terrible, devastadora de vidas y condenadora de almas que reside y crece en el corazón de todo ser humano no redimido. Crece, daña y destruye como un cáncer incurable. Pero aunque esto es grave, aunque eso es terrible, quizás lo más grave y lo terrible del pecado es que su paga es la muerte. ¿Y qué es la muerte? La ira eterna del Dios vivo, que es fuego consumidor. De eso fuimos libertados. De eso fuimos libertados. Es de la esclavitud al pecado,
a ese pecado que nos tenía en esa condición, del cual Dios nos hizo libres. De eso fuimos libertados. Y no nos hizo libres de ese pecado pagando un precio con cosas corruptibles o perecederas como oro, plata, piedras preciosas. Cosas que lamentablemente muchos hijos de Dios que han sido libertados del pecado lo anhelan y se satisfacen esas cosas como si esas cosas le pueden entregar lo que solo nuestro Señor Jesucristo nos entregó ya. Fuimos libertados del pecado no con esas cosas corruptibles, no con oro, platas, piedras preciosas, cosas perecederas, sino con la sangre preciosa del Mesías, como de un cordero sin mancha y sin defecto, escogido ciertamente antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros por amor a vosotros. Y es que Jesucristo, mi familia, pagó el precio de su sangre en la cruz. La gracia redentora de Dios se hizo efectiva para los hombres solo a través de la cruz de Cristo. La señal de la cruz siempre apunta a la gracia divina. Y es por ese sacrificio en la cruz que fuimos libertados de la esclavitud del pecado y fuimos hechos siervos de justicia. Por lo tanto, en su trabajo, en sus negocios, muestre la obediencia del Evangelio. ¿Cómo? Haciendo una línea a la cruz en la que él fue libertado del pecado. Y sepa que en su trabajo y negocio usted tiene que ser siervo de la justicia de Dios. En su matrimonio, en su familia, muestre la obediencia del Evangelio. ¿Cómo? Haciendo una línea de la cruz en la cual fue libertado del pecado. Y sea en su casa, con su familia, con sus hijos, con sus padres, con su esposo, con su esposa, siervo de la justicia de Dios. En sus relaciones, en sus estudios, en cada cosa que haga, ya sea que beba o que coma, muestra obediencia al Evangelio, haciendo una línea a la cruz en la cual fue libertado del pecado y hecho siervo de la justicia. En su vida muestra la obediencia del Evangelio, haciendo una línea a la cruz en la cual fue libertado del pecado y hecho siervo de la justicia. Por eso que, para terminar este estudio, solo quiero decir, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y habiendo sido libertados del pecado, fuisteis hechos siervos de la justicia. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar.